Buen día para todos. Vamos a realizar una capacitación en mezcla técnica de color. Mi nombre es Héctor Reyes, trabajo como consultor asociado de Andigraph. Llevo 33 años en el tema de los procesos gráficos y ya más de 20 años trabajando el tema de mezcla técnica de color. Lo que vamos a ver, o lo que hay que entender de estas capacitaciones de mezcla técnica de color, es que la mezcla técnica de color está dividido en dos módulos. Un módulo básico, en donde lo que hacemos es ver toda la parte teórica básica y aprender a hacer las mezclas básicas que nos permiten ir desarrollando las habilidades y generar la base teórica de las personas que ya conocen los procesos de mezcla técnica de color. En el segundo módulo hacemos algo más profundo en la parte teórica, miramos todo lo que son los espacios colorimétricos, y el módulo 2 tiene un componente muy importante, y es que al final se hace una evaluación teórica y una evaluación en donde hay que igualar un color. Entonces, una vez superados esos dos evaluaciones, se entrega una certificación como experto en mezcla técnica de color. Ese es el proceso. Bueno, ¿qué vemos en esto? Pues inicialmente en el módulo 1, como les cuento, vemos todo lo que son la teoría del color, todo lo que tiene que ver con color y apariencia, cuáles son las variables del color, para empezar a determinar estas características, cómo se clasifican los colores de manera natural y las diferentes metodologías o técnicas que hay para entender y empezar a comprender el color. Por supuesto, es muy importante empezar a analizar lo que son los espacios de color. Los espacios de color nos van a permitir, dependiendo de cada técnica, identificar en dónde está ubicado, por supuesto, cada uno de los colores. Enseguida vemos todo lo que tiene que ver con las variables del color. Las variables del color tienen que ver principalmente con las condiciones o las características que tienen los sustratos. Los sustratos, depende de diferentes condiciones, tienen características como pueden ser porosidad, su lisura, su brillo, su maticidad, y cada una de estas características va a ser una variable en el color. Entonces, cada sustrato va a generar una variable del color y por supuesto hay que empezar a entenderlo. Seguidamente lo que vamos a analizar y lo que vamos a ver es cómo influye la aplicación. Por supuesto, la aplicación desde el punto de vista de la impresión o la aplicación que yo hago simulada en laboratorio va a influir en cómo percibo el color. Entonces, esa aplicación en laboratorio tiene que ser estandarizada y tiene que ser muy representativa de lo que va a pasar en la máquina, en cualquiera de los sistemas de impresión. Entonces, esa aplicación siempre tiene que ser muy correlacionada con lo que va a pasar en máquina, con la cantidad y la forma como aplico la tinta o el elemento coloreado, y de esa manera me va a empezar a determinar si el color cumple o no cumple con la característica de la mezcla. Por supuesto, lo que tiene que ver con el color y la apariencia, la principal variable que hay es la iluminación. La iluminación hay que estandarizarla en las diferentes áreas donde se hace el mezclado, la aplicación y por supuesto la impresión de la tinta, para que la visualización o la percepción que se realice de cada uno de estos colores pues nos dé similar. Eso es lo que vemos entonces en lo que tiene que ver con el primer módulo, la parte teórica. Se hacen varios ejercicios aplicando estas teorías básicas de color y haciendo o realizando el mezclado, obviamente de manera directa. Por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la apariencia vamos a ver todos y cada uno de los elementos que va a influir, como la textura, como el brillo. Vamos a ver cómo se puede describir el color. Para describir el color hay varias metodologías, y estas metodologías es lo que nos va a permitir identificar y estandarizar la apariencia del color.
En cada una de esas metodologías hay diferentes elementos que pueden hacer diferenciar el color, como es la saturación, la intensidad, la luminosidad, la claridad, la oscuridad. Hay que aprender a identificar estas variables para poder determinar cómo es el tono, cómo es el croma y cómo se comporta el color en la medida que lo voy mezclando y lo voy realizando. Por supuesto, el punto de partida normalmente es un referente, puede ser un color Pantone, puede ser una muestra. Estas muestras también tienen diferentes características, condiciones de aplicación y por supuesto hay que tratar de estandarizarlo. El referente normal es un Pantone. Hay que entender que el Pantone pues también tiene variables. Hay un Pantone Cell que son un material recubierto. Tengo el Pantone Nu, que es un material que no es recubierto, y por supuesto el mismo color se va a ver de manera diferente aplicando los diferentes materiales. Como primera condición entonces es muy importante estandarizar la muestra, que la muestra venga en un material que cumpla con similares condiciones a el material en el cual voy a imprimir o voy a aplicar la tinta y la mezcla de color que estoy realizando. Enseguida que estandarice la muestra, pues va a ser muy fácil empezar a hacer el mezclado, hacer las impresiones para poder lograr, estandarizando la impresión, que la apariencia de ese color sea muy, pero muy adecuada. Vamos a ver entonces en los espacios de color pues diferentes elementos, diferentes teorías, como por ejemplo el tema o la teoría del señor Munsell, en donde él enseña una técnica de mezclados de colores con blanco y con negro. Se hace un círculo cromático, se aprende a hacer estas mezclas, se hacen las saturaciones con negro, se hacen las saturaciones con la misma tinta y puede ser una técnica inicial que es muy importante. ¿Por qué es muy importante esta técnica? Básicamente porque nos ayuda a comprender cómo funciona el Pantone. Entonces, en la medida en que logre entender la técnica de Munsell, pues es exactamente la misma condición del Pantone. Dentro de estos fundamentos teóricos hay que estandarizar un elemento muy importante que es la luz. En la medida en que la luz me varíe, tengo dos factores que me influyen mucho. Uno es el material y la otra parte es el pigmento. El pigmento puede tener un nivel de metamerismo que hace que en una condición determinada de iluminación dé la aprobación o vea que el color está bien y en otra condición lo vea diferente.
supuesto, en esto de la mezcla técnica de color es importante estandarizar esto, porque siempre para lograr que el color cumpla con la especificación, digamos que sea igual al Pantone, pues la luz va a ser un factor muy importante. Si logro estandarizar la luz, puedo empezar a identificar las mejoras o la aproximación al color. Si tengo luces diferentes, aumenta la posibilidad de metamerismo, y el metamerismo me puede hacer que en una condición, por ejemplo en el laboratorio, yo vea el color igual, pero en el momento de imprimir o en el momento de aprobar el color como tal, si tengo otra condición de iluminación, es posible que no me dé. Por supuesto, estamos hablando de apariencia y estamos hablando de comparar, no de medir. Ya en la medición, pues obviamente es una ayuda muy grande. Si tengo densitometría, pues para poder aproximar el color es una ayuda. Y si tengo colorimetría, pues esa ayuda es aún mejor, porque la colorimetría me va a describir de una manera más detallada y certera cómo se comporta el color. Por supuesto, veremos cómo operan los equipos, los diferentes equipos de control, como el densitómetro, qué se puede medir con los equipos, cuáles son las ventajas y las desventajas, y de esa manera poder entender que una cosa es la percepción y otra cosa es la medición. La percepción, por supuesto, es subjetiva, es visual y comparativa, lo va a afectar mucho la iluminación, va a ser variable, va a ser difícil de estandarizar. Uno de los principales problemas que tenemos es que, por supuesto, en cualquier empresa vamos a tener diferentes puntos de vista, diferentes capacidades de percepción de color. Hay personas que tienen una gran capacidad de percepción de color, hay otras que no tienen tan desarrollada esa habilidad. Para eso se utilizan algunas tests de identificación de la capacidad de percepción de color, y de esa manera podemos en un taller saber qué personas perciben bien el color y qué personas no lo perciben de manera adecuada. El otro tema sería medir el color. Entonces, la medición de color es comparativa, es medible, en los equipos se pueden ajustar los diferentes parámetros, los diferentes tipos de iluminación, es más estable, se puede estandarizar de una mejor manera. ¿Qué afecta la medición de color? Lo afecta mucho la calibración de los equipos hay que mantenerlos calibrados, hacerlos con una regularidad adecuada, y por supuesto la aplicación me va a afectar muchísimo lo que tiene que ver con la percepción y obviamente la medición de color. Entonces esos son los controles que hay que tener establecidos. Todos los pigmentos tienen unas características ópticas diferentes, cada uno de ellos va a aportar una condición y eso hay que comprenderlo muy bien. Entonces hay también que hacer un análisis de cómo es mi paleta de colores, es decir, cuáles son mis colores base. Normalmente lo que tengo es un juego de policromía, tengo un juego de colores especiales o Pantone, que tienen unas diferencias determinadas. Tengo tintas metálicas, tengo tintas fluorescentes, tengo colores limpios, tengo colores sucios, y a través de las técnicas de mezcla de color puedo identificar cuáles son las características y condiciones. En la medida en que yo conozca como colorista, como técnico de la mezcla técnica de color, cada una de estas condiciones de las tintas o de los pigmentos que manejo, pues va a ser más fácil comprender y realizar una fórmula. Esto es lo que hay que aprender, obviamente, para saber cuáles son las capacidades que hay en cuanto a reproducción de color y cuáles son, obviamente, las limitantes que tengo. Por supuesto, no voy a poder reproducir absolutamente todos los colores, entonces determinar y clarificar cuál es mi paleta de color puede ser algo muy bueno que me va a llevar a empezar a estandarizar todo lo que tiene que ver con el mezclado de color.
Veremos entonces cómo funciona un equipo, cómo un equipo me ayuda a mí con el control de color, cuáles son las características y condiciones que tienen de medición. Y ya pasando al módulo 2, entonces en el módulo 2 vamos a empezar pues obviamente con todo lo que tiene que ver con la colorimetría. Vamos a empezar a ver cómo identificar, por ejemplo, la intensidad de una tinta en particular. Vamos a hacer pruebas de saturación, de luminosidad, de esfuerzo. Se hacen diferentes técnicas o diferentes metodologías para identificar cuándo una tinta es más intensa o menos intensa. Eso hay que identificarlo porque a veces hacemos mezclas con tintas que tienen poca intensidad y eso va a generar después problemas en la aplicación. Si utilizo una tinta más intensa, más saturada, más limpia, más sucia, pues por supuesto me va a cambiar el matizado y la condición de aplicación en el momento en el que la imprima. Todo esto es lo que me lleva a mí a entender cómo funciona mezclar. Mezclar no es revolver, sino el primer paso es entender cómo funciona toda su paleta de colores, qué ventajas, qué desventajas tiene cada una de las tintas, y a través de la colorimetría como herramienta, la colorimetría me puede ayudar a describir muy bien cómo funciona cada uno de estos pasos. Por supuesto, se hacen mucho taller, o sea, esto es una parte, como les decía, teórica, pero obviamente hay que hacer la aplicación, y la aplicación no hay otra manera que hacerlo que hacer diferentes tipos de mezclas para aprender cada uno de estos criterios, como la saturación, el matiz, el grisado, lo sucio, lo limpio que es una tinta. Cada una de las características que me da la tinta es lo que me permite a mí como colorista entender en qué momento utilizar una tinta o en qué momento utilizar otra. Por supuesto, hay talleres para el mezclado de los colores, hay talleres para hacer todo el tema de saturación, cómo ensuciar la tinta, cómo limpiarla, cómo hacer cada uno de estos mezclados, y como les digo, todo esto con ayuda de mediciones. Entonces se hace por una parte todo lo que es el mezclado, se hace la verificación del color por apariencia, pero también se hace la verificación, sea con densitometría o sea con colorimetría, para identificar cómo es realmente el color y cómo el color, organizándolo de una manera determinada, me puede cumplir con una especificación. También tenemos que aprender muy bien cómo funciona la colorimetría y cómo funcionaría, por ejemplo, si el requerimiento que tengo de un cliente no es una muestra impresa o coloreada, que es lo habitual, como les decía, en el Pantone, una muestra que nos pueden enviar, sino, por ejemplo, qué pasa si un cliente me solicita una condición, por ejemplo, con un color solamente con los valores colorimétricos. Entonces también tendría que preparar, y por supuesto es uno de los temas que se toma, es cómo preparar un color solamente a partir de los valores colorimétricos. Es muy interesante, una vez entendido cada uno de los pasos, cómo funciona la colorimetría, pues es muy sencillo tomar los números y ver en todo el espacio de color que tengo de mi paleta de colores cómo puedo preparar un color que me cumpla con esa condición de colorimetría. Eso hoy en día se hace. Muchas empresas bastante grandes y exigentes en el tema de color no envían muestras físicas, porque ustedes saben que las muestras físicas van a tener diferentes riesgos de pérdida, de que se dañen, de que tengan algún tipo de problema, y por eso es importante y por eso lo hacen, mandan, digámoslo, las coordenadas colorimétricas o el color digital, si lo quisiéramos llamar de esa manera, y de esa manera pues hay que cumplir con esa condición. Por supuesto, luego de esto, también algo que hay que hacer es identificar cuál sería el proceso para la aprobación de un color. Entonces, la aprobación de un color debe tener también una metodología,
en donde lo que hago es, como les decía al principio, tener claro y estandarizado las muestras de color, cómo deben cumplir las muestras de color para hacer que eso sea estandarizado. Una vez estandarice las muestras de color, lo que tengo que hacer enseguida es desarrollar una técnica y una metodología para probar el color, obviamente en laboratorio o en impresión. En el laboratorio lo que hago es una simulación de cómo me va a quedar, y en impresión pues ya es el trabajo definitivo, en donde debo obtener algunos criterios que me permitan llegar a una aprobación de color que sea muy similar a la muestra que tengo y que me permita garantizar que al cliente le gusta. Por supuesto, sería mucho más fácil si puede asistir a la impresión y aprobarme el color, pero también tengo que estandarizar varios pasos de estos, porque enseguida que él haga la aprobación debo controlar que ese color cumpla durante todo el proceso de impresión y de todas las reimpresiones que se hagan con las mismas condiciones. Entonces debo estandarizar la aplicación, debo estandarizar los materiales y por supuesto, si puedo medir, sea densitométrica o colorimétricamente, pues podría mejorar la garantía de que el color que sea mezclado es el que se le va a cumplir al cliente, y de esa manera evitar devoluciones. Ese es el objetivo de este taller, estos cursos que se llaman mezcla técnica de color. Garantizar que el color que solicita el cliente se puede desarrollar de una manera técnica, se pueden utilizar metodologías y controles para tenerlo documentado, para mezclarlo, pues por supuesto hay que pesarlo, hay que valorarlo y siempre lograr que eso se pueda repetir, ¿no? De la misma manera, pues una vez aplicadas las técnicas para el control del mezclado, esa mezcla se pueda repetir y garantizar que el color siempre va a ser el mismo. Ese es el punto en donde un cliente solicita un color especial, un color Pantone, un color preparado. El color se puede realizar de una manera técnica y se puede desarrollar una metodología tanto para la aprobación como para el control durante todo el proceso. Eso es lo que tiene que ver el taller de mezcla técnica de color y colorimetría. Finalizando el segundo módulo, como les había contado al inicio, hay una parte que es muy interesante que más allá de la palabra evaluación yo lo denomino reto. ¿Por qué se denomina reto? Porque resulta que hacer una mezcla de color o lograr un color con una técnica o aplicando una técnica bien puede ser una labor, en la medida en que uno lo aprende a hacer, puede ser una labor sencilla. Bueno, hay unos colores más fáciles que otros, pero se puede lograr. Pero el reto es balancear la parte teórica, el conocimiento teórico que tengo como colorista y la aplicación que se hace o el mezclado como tal. Y ahí entonces es donde el tema, como les digo, se vuelve un reto, porque es una evaluación que tiene una parte teórica en donde las personas que participan en estos talleres tienen un reto de contestar un cuestionario bastante técnico en donde demuestran su conocimiento, lo aprendido por supuesto, y luego pues tienen que preparar
colores. No habría otra manera de evaluarlo sino hacer una simulación de cómo prepararían un color, obviamente aplicando las técnicas, midiendo con colorimetría, aproximándose a un mínimo de delta de error aceptable para cumplir con esas condiciones del producto, o mejor, del color que se va a imprimir dentro del producto impreso. Ese reto lo hemos aplicado varias veces en muchos sitios. Inicialmente pues es tal vez un poquito complicado, pero sí finalmente lo que se entiende es que el reto es muy valorado por las personas que participan en estos talleres, porque realmente eso es lo que les sucede en el día a día, ¿no? En el día a día, quitando la prueba teórica, todos los días como coloristas somos exigidos a que hay que preparar un color determinado en un tiempo determinado, pues para que se imprima o se realice una pieza gráfica, un producto, un empaque, depende del área en la que uno trabaje, y pues obviamente los colores tienen que dar iguales o muy similares a los que solicitó el cliente, y generar también los controles pues para que esto casi que sea la garantía de satisfacción del cliente. Evitar devoluciones, como les digo. Si se hace con buena técnica, también otra cosa que voy a evitar mucho es gastar mucho material haciendo pruebas. Si puedo tener un laboratorio básico en donde pueda hacer las mezclas de manera técnica, lo que voy a es ahorrar tiempo de máquina, material que voy a utilizar sacando pruebas y pruebas y pruebas, sino que en un par de ajustes o en un par de pruebas puedo tener ya material para que le llegue directamente al cliente. Ese es el objetivo que se cumple al volvernos técnicos de la mezcla técnica de color. Vamos a establecer hoy cómo se puede realizar la estandarización de color y vamos a iniciar con el objetivo. ¿Cuál es el objetivo entonces de la estandarización de color? Es identificar los puntos críticos para que la estandarización de color se pueda realizar y cómo
vamos a poder optimizar los recursos para poder lograr esta implementación. Ese es el objetivo de este proceso. ¿Qué es la estandarización del color y por qué se debe implementar la estandarización del color? Entonces, la estandarización del color es el proceso en el cual se organiza cada uno de los elementos, desde los originales, desde los elementos digitales que vamos a tener en el computador, que vamos a ver en un monitor, vamos a tener impresoras, vamos a tener todo un flujo digital en donde vamos a contar con diferentes elementos, con diferentes imágenes, textos, diferentes cosas con las que componemos una página o un diseño de un producto gráfico, y cada uno de esos pasos va a estar en diferentes espacios de color como RGB, como CMYK, y el objetivo de la estandarización de color es gestionar este color para que el color sea similar en cada paso o que no sea tan distante. Entonces, ¿por qué implementar la estandarización de color? Para que las pruebas de color sean similares al impreso. Ese es uno de los primeros objetivos. Muchas veces tenemos pruebas de color que son muy pero muy bonitas, muy limpias, pero que distan mucho del impreso. Uno de los primeros objetivos que se logra con la gestión de color es lograr que, sincronizadas las pruebas de color, obviamente con el impreso, vamos a tener una cercanía en esos dos componentes. Vamos a lograr que las pruebas de color sean similares al impreso. Repetir los trabajos iguales. Muchas veces el problema no es hacer el trabajo la primera vez, el problema es repetir el trabajo. Entonces hay que organizar, hay que estandarizar cada uno de los pasos, de los procedimientos de las diferentes áreas del proceso gráfico para hacer y garantizar que los trabajos sean iguales o similares cuando se hacen repeticiones. Como lo mencioné anteriormente, entonces el problema no es hacer el primer trabajo, el problema es hacer el segundo, el tercero, el cuarto o las repeticiones, y muchas veces se sufre en los talleres de producción gráfica porque no se logran hacer que estos trabajos en sus repeticiones nos queden iguales. Otro tercer componente, otro tercer objetivo que podemos lograr con la estandarización de color es garantizar que el color es el adecuado al dueño de la marca, a la empresa, al cliente final, al dueño de la marca del producto impreso, de la etiqueta, del empaque, de cada uno de los componentes del proceso gráfico. Todo esto, al hacer la estandarización de color, nos va a representar ahorro de tiempos en máquina, ahorro de materiales. Los tiempos de máquina son muy importantes, los alistamientos no pueden ser más allá, no pueden ser 2 días, 3 días de arreglo, que en algunas cosas sucede, no estoy exagerando, lo he visto, y deben de ser unos tiempos determinados. Por supuesto, no se puede generar un tiempo para absolutamente todos los tipos de trabajo. Cada tipología de trabajo tendrá un tiempo determinado, pero ese tiempo, obviamente, con una organización, con una estandarización, se puede manejar para que no sea extremadamente largo. Eso también nos va a generar ahorro de materiales. No hay que hacer demasiadas impresiones para hacer o para lograr un visto bueno. Vamos a tener al cliente satisfecho. Muchas veces se programa un trabajo para que esté en máquina 5 horas, 7 horas, que es su proceso normal, y a veces se demora 20 horas, 30 horas, porque el tiempo de alistamiento es muy largo, y de esa manera retrasamos las entregas y el cliente no queda satisfecho. Que el color, que la marca del color de cada uno de los clientes quede garantizado. Por supuesto, hay que prestar atención a que cada uno de los pasos del proceso de reproducción de color sea controlado, y eso al final va a redundar en ahorro de tiempo y dinero. Y si eso lo logramos relacionar con unos indicadores de gestión que nos permitan establecer cuánto tiempo y de qué manera eso se nos vuelve un ahorro de dinero, pues es muy importante. Esos indicadores pueden ser estos: reducción de tiempos en la igualación de los colores de impresión y las pruebas de color, repetición de los trabajos rápidas y similares a las anteriores reproducciones, ahorros de tiempo de producción, cumplimientos de programas de producción, entregas a tiempo, ahorro de materiales, entregas completas, no hacer
nuevamente otro trabajo, otra orden para completar un trabajo, y de esa manera lo vamos a lograr. ¿Qué referentes tenemos? Tenemos varios referentes como especificaciones técnicas como GRACOL y G7, normas, y la principal norma que vamos a tener en mente es la 12647. Esa norma va a aplicar de acuerdo al sistema de impresión, si es rotograbado, flexografía, impresión digital. Esa es la ayuda que vamos a tener de cada una de las normas. ¿Cuáles son las bases de la estandarización del color? Son 3: capacitación, implementación, y al final se realiza un control que se denominan sellos. ¿Cómo va el proceso? Entonces, primero se realiza un diagnóstico del producto y del proceso, se hace una implementación de preprensa, una implementación en impresión, unas auditorías de seguimiento, y si se requiere, aunque el programa no lo incluye, se puede hacer una certificación internacional. ¿Cómo va a funcionar el tema de la capacitación? Entonces, la capacitación, luego del diagnóstico que nos va a dar el estado actual de la empresa, se va a generar por cada uno de los elementos, los PDF, los monitores, la iluminación, las planchas, las pruebas de color, una capacitación, como está el ejemplo acá, para un grupo determinado de personas. Por supuesto, esta capacitación se obtiene un certificado. En el caso de la implementación en impresión, se hace mucha capacitación en el tema de gestión de color, puesta a punto del equipo impresor, todo el tema de medir color. Tenemos 2 módulos, el 1 y el 2. Cuando se complementan estos 2 módulos, módulo 1 y módulo 2 de medición de color, y previa a la presentación de un examen, se entrega un certificado de asistencia y se entrega un certificado como experto en medición de color para hacer que nuestra mano de obra sea calificada. Entonces, la parte de implementación es nuevamente sobre cada uno de los elementos, es hacer un acompañamiento con la ayuda, por supuesto, de nuestros técnicos especialistas en cada una de las áreas. Se va, luego de hacer la capacitación, a hacer la implementación para que cada uno de los pasos que se hace quede adecuadamente. Y el tercer punto, que son lo que podríamos llamar auditorías, no usamos ese nombre porque es demasiado estricto, nosotros lo llamamos sellos de conformidad. Se hace en cada una de las cosas, de los pasos del proceso, una verificación, y se entregan unos sellos de esa revisión, donde vamos a generar en cada uno de los pasos una forma de controlar y de entregar un sello con el cumplimiento de unas especificaciones. ¿Qué es lo que hay que controlar? Todo lo que afecte a la reproducción del original, desde el diseño, la preprensa, los materiales, la impresión y por supuesto el acabado. El acabado me va a determinar características. ¿En dónde se debe controlar? Principalmente controlamos materiales y procesos. ¿Con qué herramientas se debe controlar? Pues normalmente con equipos de control, calibrando los equipos, pero hay que generar estándares. Ahí está la pregunta: ¿se generan estándares? ¿Es visual y comparativo? ¿Se puede medir? Entonces esa es la parte de la estandarización de color, en donde entramos a resolver en dónde se colocan estándares, en dónde se hacen controles visuales, en dónde se mide, y de esta manera hacer toda la gestión del color a través de la aplicación de test de impresión, que nos permite caracterizar las curvas de ganancia de punto, las curvas de compensación tonal. Tenemos los referentes como G7, como la norma ISO 12647, como ya les comenté, y en ese proceso de estandarización, entonces, al final lo que se generan es unos informes con indicadores. Se hace seguimiento y control de cada uno de los pasos, y este informe va a estar tanto en el área de preprensa como en el área de impresión, en cada uno de los pasos del proceso, y nos va a permitir generar procedimientos escritos y herramientas de verificación como listas de chequeo, en donde podemos identificar claramente si se está o no cumpliendo con la estandarización de color. En cada una de las áreas se hace una verificación, se dice qué porcentaje del cumplimiento se está haciendo. Esto es
obviamente un ejemplo y vemos dónde están las oportunidades de mejora de cada uno de los pasos, y de esa manera se logra empezar a estandarizar el proceso de impresión para garantizar que el color y las demás condiciones se pueden cumplir. Eso es lo que se logra en cada uno de los pasos, y de esa manera podemos estandarizar el color y todo el proceso de impresión. Definitivamente no es una tarea fácil, pero los invitamos a que se comuniquen con Andigraph, con desarrolloempresarial@andigraph.com.co, y con mucho gusto les podemos ayudar. Muchas gracias.